Disculpa, está apagado el micrófono, Ana. Ah, gracias, perdón. Bueno, buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes y pues comenzaré con mi ponencia. Las letras clásicas, un proyecto para el hombre, el humanismo. La enseñanza posee un largo trayecto de aplicación, pero ¿alguna vez realmente hemos llevado a cabo su propósito? La educación y el humanismo van muy de la mano y en él recae la finalidad de enseñar, es decir, en el humanismo. En este caso, ligaremos cuatro palabras muy fuertes en cuanto a su contenido: humanismo, enseñanza y letras clásicas. Cuando hablamos de latín y griego, estamos también hablando de Grecia y de Roma. Y si hablamos de ellas, a su vez, estamos tratando al humanismo y a la educación. Entendemos por humanismo la comprensión y la participación activa del espíritu de todos los hombres valiosos, principalmente de aquellos que surgieron dentro de la cultura de Occidente, que nos es esencial. El concepto de humanismo, por lo tanto, apareja los sentimientos de cordialidad, simpatía, amplitud, inquietud, actividad. Yáñez 2002. Elementos que permiten estudiar, sin duda, el camino del humanismo y la enseñanza son la sincronía y la diacronía, que remonta en la historia las distintas fases de su evolución, naciendo principalmente de la humanidad romana, la helenidad de Alejandría, hasta la paideia de Atenas, en la época de oro y llegar a la época medieval y renacentista, llegando hasta México con los grandes estudiosos de las letras clásicas, filosofía, entre otras disciplinas. Sin embargo, Arturo Mota menciona en el año 2017 que la paideia es más que un modelo pedagógico, es un ideal, una forma de concebir al hombre en el entorno de la realidad que lo circunda, reflejando la forma de un verdadero humanismo, de un conjunto de valores que intentan poner al hombre como lo más bello y lo mejor, generando una serie de valores humanos muy elevados. En la época de oro de los sofistas reinaron las siete artes liberales: la gramática, la dialéctica o lógica, la retórica, la música, la aritmética, la astronomía y la geometría, las cuales se agruparían y tendrían un nombre que más adelante se mencionará. En efecto, en Grecia se conformó un esquema de desarrollo en periodos correspondientes a los de a la edad de los ciudadanos. Por una parte, tenemos el uso del lenguaje, el pensamiento histórico y filosófico y el arte del convencimiento. Pero como nos señala, también tenemos una importancia en cuanto a la formación del cuerpo por medio de los ejercicios gimnásticos. La clasificación de las escuelas en Grecia comenzaba por la gramatistes, luego estaba la quitaristes, para culminar alrededor de los 18 años con la paidotribes. Ahí aplicaba la ley de que si no existía un buen maestro, no podía haber una buena escuela, como en la actualidad. Y bien dice mi maestro, el maestro Juvenal Cruz Vega: sea cual sea el método, no funcionará sin un buen maestro. Gran parte de Latinoamérica y Europa desciende de los dos territorios anteriormente mencionados. Las lenguas romances, germánicas y eslavas son hijas del latín y del griego. Mucho de la cultura es latina, no se debe de olvidar, pues en la antigua Roma la educación comenzaba a los 7 años, porque los romanos creían que era la edad correcta para aprender. Después de una buena educación dada en casa por la madre, pasaba a la formación del principal educador, llamado magister, que etimológicamente significa el que da más. También se encontraban los profesor, que significa el que está delante, al frente, y era formado por el magíster. Pasaban por la ludus literarius,
los romanos, después por la ludus grammaticus y por consiguiente la ludus rhetoricus. Todo el conocimiento se resumía en dos palabras, trivium y quadrivium, los magnánimos saberes, muchos heredados de Grecia, pues como dijo Horacio en una sabia sentencia, Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agrestilati, que traducida al español es, Grecia capturada cautivó a su rudo conquistador e introdujo las artes en el Asia salvaje. No solo hay que ver el lado de la conquista, sino ir más allá e investigar de dónde viene lo que nosotros estudiamos y en lo que se han basado. Los romanos eran criados bajo los valores de la patria, el respeto a la religión, a los padres, a los ciudadanos y a los hijos. Roma constituyó un modelo para la ejecución de un modelo elevado, ideal de la realización humana, del buen ciudadano, llamado la virtus humanitas, retomando la noción de virtud, pero conformándola principalmente bajo la influencia del pensamiento estoico. Mota 2017. Fabio Quintiliano, en su obra Institutio Oratoria, muestra la consistencia e importancia del sistema educativo y pedagógico de Roma, inspirado en los valores griegos, cuando abarca las etapas de formación y la importancia de las letras para la composición del espíritu. El reflejo del significado etimológico de Roma, sin duda, eran sus autores, donde la fuerza, el vigor y la valentía son Ovidio, Virgilio, Horacio, Catulo, Tácito, Séneca, Marco Tulio Cicerón, Marco Terencio Varrón, Petronio y muchos más, quienes representaron las virtudes de su nación a través de sus obras como la Eneida hasta el Satiricón. La educación en la experiencia lleva consigo diferentes factores como el entorno, la situación personal, las emociones y sentimientos, tradiciones y costumbres, que no son vistas del todo en las escuelas. Surge una tendencia a forzar el alcance de objetivos preestablecidos en un determinado tiempo. Las escuelas actuales ponen suma atención en los resultados de los exámenes para ver si eres inteligente, pero la verdadera motivación del alumno debería de estar en el camino, en su formación, en su proceso de aprendizaje. Después de las intervenciones de los diferentes profesionales, se explica que actualmente existen muchos proyectos de educación. Algunos son alternativas que se alejan de la educación estatal y que intentan luchar contra todo lo dicho anteriormente, es decir, lo superficial. Su principal objetivo es crear un ambiente donde los alumnos y el profesor puedan avanzar a su propio ritmo. Tal vez no exista una receta perfecta para la educación, ni una escuela perfecta, pero podemos dar una aportación para este tipo de adversidades que se presentan. Por ejemplo, Arturo Mota nos menciona, por lo que si se toma el sentido de la educación como formación del hombre, de lo humano que hay en él, entonces hay que ofrecer una historia que ayude a la conciencia de lo propio del ser humano, de valores, de motivaciones, de lo natural en él y de los ideales que puede alcanzar. El humanismo nos menciona que consta de conocimiento, de filantropía y de virtud. Eso es lo que se aprende en la Academia de Humanidades Clásicas, el humanismo. Porque gracias al método ecléctico analógico, donde aplicado al latín y al griego, al español, a las lenguas modernas, es como nosotros
aprendemos no solo una lengua, sino también cultura, aprendemos una formación humana para la sociedad, una formación donde el conocimiento se puede aplicar y al mismo tiempo se puede reflejar a través de uno. Enseñar en la época grecolatina es una virtud que ha llegado hasta nuestros días, que ha ido evolucionando a través de las diferentes corrientes pedagógicas que tienen un solo fin: mejorar la educación. Esta última y el humanismo no pueden separarse de ninguna manera, si no se perdería de la esencia de todo lo que alguna vez nosotros llamamos cultura. El propósito de la enseñanza no recae en pararse frente al pizarrón a dictar una clase, sino al retomar el humanismo en carne propia. Tener un método como lo hacían los clásicos, la literatura como la fuente de la enseñanza, la mnemotecnia como el arte de memorizar para razonar y comprender el trivium y el quadrivium. En México, abro cita, el humanismo de los siglos XVIII y XIX es aquel que principalmente tienen como fin el respeto y la esencialidad del otro. Este humanismo tiene como fin primordial la felicidad del hombre y la paz en su conciencia, así como la paz y la unión entre los hombres. Cierro cita, Magallón, 2002. A partir de los comentarios de estos grandes maestros, se puede hacer una reflexión del humanismo y su impacto dentro del arte de enseñar, tomando en tres fases principalmente. Como ya lo mencioné, la filantropía, la sabiduría y la virtud. Las fuentes del humanismo tienen una relación muy estrecha con lo que el evangelista San Lucas apunta cuando se refiere a la formación y el crecimiento de Jesús, y lo que 2 siglos después diría con tanta hermosura el pensador Aulo Gelio en sus Noches Áticas, cuando trata de explicarnos el paso de la paideia a la humanitas. El doctor Mauricio Beuchot ilumina esta parte de mi reflexión con este hermoso fragmento suyo. El humanismo vuelve cada vez más fuerte. A pesar de las críticas de Heidegger en su carta sobre el humanismo, discípulos suyos como Ernesto Grassi se han opuesto al maestro. Se ve la necesidad de un nuevo humanismo. Desde mi perspectiva filosófica, tiene que ser un humanismo analógico, que no vaya contra la ciencia técnica, pero que rescate los valores más altos del ser humano, que es lo que ahora nos hace tanta falta. La enseñanza no podría estar completa sin tener al griego y al latín como una base fundamental, que es materia de tronco común y que todos deben saber. ¿Por qué? La respuesta es simple. El conocer de estas lenguas, cabe aclarar que no están muertas, provoca un saber general, fantástico y llamativo, donde engloba un sinfín de asignaturas, como son la geografía, la historia, la biología, el español, las matemáticas, entre otras. Además de generar una gran facilidad para el aprendizaje de un idioma actual y de cualquier otra cosa. Aprender estas lenguas abre las puertas hacia la verdad. Junto a este occidente se erige la propia identidad mexicana fuerte y vigorosa, exclamaría Alfonso Reyes. Él es un ejemplo indudable del propósito de enseñar. Pues, abro cita, como educador de su propio pueblo, necesitado de anclajes en la cultura y formación, donde para lograr esa cultura esencial había que volver irremediablemente a Grecia y Roma. Cierro cita, Jiménez, 2012. La literatura grecolatina tuvo como símbolos importantes a la Sapientia y a la Sofía, las cuales reunieron el pensamiento griego y romano, asignado por los términos que paideia y humanitas, como la reflexión erudita que vino a fortalecer las disciplinas que se practicaban hoy en día, pues brindan a ella los secretos de la sabiduría clásica. Abro cita. Tomando todos los elementos de la hermenéutica analógica o del humanismo icónico analógico, que son el paradigma y el símbolo, reunimos las características más sobresalientes que debe de tener un buen maestro: conocimiento, interdisciplinariedad, experiencia, valor, talento, vocación, virtud, compromiso, amistad, lealtad y amor.
de las cuales las principales son 5: la vocación, el amor, el conocimiento o experiencia y talento. Pues un maestro con este sello deja huella en cualquier entorno. Cierro cita. Cruz 2017. Como queda corroborado, la concepción que sobre la educación desarrolló Alfonso Reyes es de carácter moral, profundamente humanista, como la tarea más noble de los hombres por la formación de hombres virtuosos, educados para el bien. Es fácil aceptar que la mayor parte de las personas tienen actitudes inherentes de la posmodernidad. Por eso la sociedad necesita desarrollar valores, actitudes, capacidades y habilidades generales que permitan el dominio y la creación de nuevos conocimientos. El eje de todo esto se encuentra en la educación, alumnos, profesores, padres de familia y el compromiso real de cada uno. Tampoco es fácil dar algunas soluciones cuando se analizan muchos extremos de la educación. Pero, por un lado, podemos dar una pequeña contribución. En la actualidad, hay muchos métodos que pretenden buscar un equilibrio más tolerante. Abro cita. Si estudiamos griego y latín, le entenderemos mejor a la filosofía y a todas las ciencias. Si no estudiamos griego y latín, entenderemos muy poco de lo anterior. El mundo requiere de humanistas que construyan y fortalezcan cada uno de los puntos débiles de la educación y la enseñanza. Cierro cita. Cruz 2017. Se tiene que tener en cuenta que el latín ha funcionado como un modelo literario a todas las lenguas. Las obras de la antigüedad han sido el modelo inicial y han tomado un papel característico en los principales científicos. Con las lenguas clásicas fueron escritos los principios básicos del mundo occidental, su ciencia, su religión y su cultura. Es verdad que Grecia y Roma antigua han desaparecido, pero han quedado muchos inventos, pensamientos y costumbres heredadas. Aunque muchos lo nieguen, estos pueblos todavía ejercen una gran influencia en nuestras vidas. Es apasionante hablar del humanismo. Con esto concluyo. El paradigma educativo es apasionante. Es apasionante también a su vez estudiar la primaria, la secundaria, la preparatoria y una carrera, sabiendo que todo lo visto en ese transcurso fue comprendido, aplicado y resuelto, incluyendo diferentes aportes individuales y trabajando juntamente con el docente, haciendo así el aprendizaje no solo un recuerdo, sino una marca que queda tallada en cada persona por siempre. Esto es el humanismo. Gracias. Muchas gracias por tu ponencia, Belén. Ahora seguiremos con la ponencia de Marco Alexander Díaz Camarena, presentando la postura antidemocrática de Platón. Parece que no Sí, está. ¿Sí? sí, parece que no se encuentra Marco en la reunión. Ajá. No los escuché. No escuché que ya me habían llamado. Como que se atoró un poquito mi internet, pero aquí estoy. Ah, ok. Sí. Bueno, ya. Parece que ya me veo. Está iniciándose mi computadora porque me tuve que cambiar para que me agarrara, según yo, mejor el internet, pero creo que serán las más situaciones. Bueno, mi ponencia es la postura antidemocrática de Platón y voy a hablar principalmente, no me voy a enfocar tanto en las leyes, sino más bien en lo que origina ese sentimiento antidemocrático en Platón. Eh, y voy a, bueno, abordar principalmente la apología de Sócrates y la República, algunos pasajes de la República. Bueno, para contextualizar, cuando hablamos de la democracia, se debe entender no una democracia en el sentido actual, ¿no? Que es una república donde, bueno, se vota y se escogen representantes. En el caso de Atenas,
Para el tiempo de Platón había lo que, bueno, es una, pues, digamos, una democracia radical, ¿no? Había una asamblea conformada por 500 ciudadanos a razón de 50 por cada una de las 10 tribus de Atenas. Y bueno, ellos eran los que se dedicaban a hacer la agenda. Y también existía, bueno, otro órgano en el cual participaban y podían asistir todos los ciudadanos. Eh, el, el- el- el primer problema que encuentra Platón es el problema de la igualdad, ¿no? ¿Cómo podemos plantear, o el problema para Platón es cómo podemos plantear que cualquier ciudadano de Atenas esté igualmente capacitado para el gobierno de la polis? Tomando en cuenta que los oficios bueno, en Grecia y particularmente en Atenas eran hereditarios, es decir, si mi padre era agricultor, bueno, yo por ende pues me voy a dedicar a la agricultura, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la formación era de este tipo, ¿cómo es posible que si yo hoy pongo a, no sé, eh, si trajéramos, si retrotraemos el sistema político que había en Atenas al día de hoy, sería como tomar a una persona que se dedica al campo y al día siguiente la pongo en la silla presidencial, ¿no? Ese es el problema que encuentra Platón, ¿no? Entonces, no hay una, como tal, pues no habría una formación propiamente política que pudiera fundamentar un buen gobierno de la polis y que por otro lado también eh, esta falta, vamos a llamarle así, esta falta de formación política puede llevar a problemas como el juicio de Sócrates, ¿no? O sea, que una persona que, bueno, podríamos considerar por Platón, ¿no? Sócrates, el mejor de los hombres, lo haya matado la ciudad, ¿no? O sea, ahí está bueno, es otro énfasis, es una anotación que quiero hacer a mi presentación, porque que evidentemente sí hay una argumentación en torno a por qué Platón, pues no, por qué Platón no está a favor de una democracia, pero a mí me parece que parte de un sentimiento de un resentimiento, es la palabra, de un resentimiento hacia la polis, ¿no? Hacia la ciudad por haber matado a su maestro. Em, A veces también se suele decir que, o bueno, cuando en una lectura así a mí me parece muy poco detallada, en torno al sistema político que propone Platón con, bueno, se le dice la aristocracia, ¿no? Eh, bueno, a mí me parece que Platón está tomando en cuenta al momento de plantearla, ¿no? Con base en las almas, ¿no? Ya se dice cuando está hablando acerca de, bueno, ahorita que se sigue iniciando mi computadora, en cuanto esté listo, le cito bien la parte, pero habla de que los dioses pusieron en las almas de los hombres un valor equivalente, ¿no? A determinado metal, ¿no? Entonces, están quienes tienen un alma de oro, están quienes tienen un alma de plata, de bronce. Entonces, eso tiene que ver con digamos, con su disposición, con la disposición que se tiene hacia eh, en este caso hacia la filosofía, ¿no? Para Platón, quienes tienen alma de oro, pues son quienes deben dedicarse a gobernar la polis, puesto que tienen esa inclinación filosófica y que se entiende que el filósofo es quien comprende y se puede poner en las situaciones que ocupan a todos los ciudadanos de la polis para poderles proporcionar una mayor felicidad. Anoto, no una felicidad en términos individuales, sino algo que es mejor para toda la polis. Este, y también, bueno, se llega a hacer la crítica que bajo esta aristocracia, Platón está haciendo como una discriminación, lo digo entre comillas, hacia las personas que, no sé, se podría decir que son las únicas personas que entonces tendrían acceso
a poder gobernar serían los hijos de los ricos, ¿no? Que son los que, bueno, incluyendo Platón, ¿no? Que venía de una familia que se dedicaba a la política, que son los únicos que tendrían acceso a esto, pero no es así, o sea, incluso Platón lo mismo menciona, puede ser que de dos padres con alma de bronce salga un hijo de oro, ¿no? Entonces, por eso bueno, vuelvo a sacar, por eso es que Platón hace comunes a los hijos de la polis, puesto que se supone o se supondría que en ese supuesto, aquel que tuviera una facilidad para la filosofía y en este caso para el gobierno, pues se va a destacar en esa área y por lo tanto va a contribuir, pues se va a dedicar, ¿no? A aquello que le es, para lo que, bueno, lo que se le facilita, ¿no? Aquello que podemos decir es su, estoy encontrando la palabra, su vocación, su vocación. Entonces, pues lo considera de esta manera, ¿no? Y ahí es donde, bueno, eh, comienza. Y ahora, bueno, empiezo a hablar del juicio de Sócrates porque justamente retomo partes en la apología en donde evidentemente mi computadora sigue atorada, pero bueno, y ahorita, bueno, hay que salir del paso. Como es muy notorio en la apología, Sócrates a las acusaciones que le van poniendo, poco a poco pues las va descartando, ¿no? Una por una. Sobre no creer en los dioses de la polis y sobre corromper a las juventudes, ¿no? Y bueno, eso por una parte, y haciendo el señalamiento de que al inicio dice, yo sé que bueno, esto es una paráfrasis, que yo sé que este juicio de antemano lo voy a perder, no porque mis argumentos sean malos, o así es como yo lo entiendo, no porque haya una mala defensa, sino porque a lo largo de mi vida me he ganado muchos enemigos y pues ellos son a los que les molesto con mis preguntas, con mi indagación. Y, o sea, ahí está otra crítica de Platón a la democracia. O sea, el mejor de todos los hombres por hacer lo mejor para hacer lo mejor para Atenas, preguntar, cultivar el pensamiento libre en los jóvenes, la búsqueda de la verdad, ¿no? La búsqueda de la sabiduría. Y la polis va a votar a favor de que le condenen. O sea, si digamos que si esta situación se hubiera suscitado en la República, ¿no? Que plantea Platón, pues no hubiera pasado esto de ninguna manera, ¿no? Puesto que se sabría que lo que está haciendo Sócrates es un bien para la polis y no intervendrían los sentimientos de resentimiento en contra de las buenas razones, ¿no? Que también es, bueno, otro punto quizá a abordar más adelante bueno, no trato aquí, pero que es algo que ya Platón contempla, ¿no? Que las emociones en los seres humanos muchas veces pesan más que realmente la racionalidad que pudiéramos tener. Em, y bueno, mi presentación bueno, sigo esperando a que se abra mi computadora, pero es al menos muy breve en este sentido. Y bueno, y ahora aquí entra el papel de la República cuando se propone el rey filósofo, ¿no? O sea, hasta que hoy está abriendo. Hasta que los filósofos no sean los que gobiernen, puede ser que siempre va a haber este tipo de inconvenientes, ¿no? O sea, Platón ve en la formación filosófica una, digamos, una empresa provechosa y holística en el sentido de que se supone que el filósofo se va a encargar pues de ver por las necesidades de cada ciudadano y que cada uno haga lo mejor, ¿no? O sea, lo que es bueno. Entonces,
por eso es que sería necesario, o por eso es que plantean, ¿no? Que sea el filósofo quien gobierne para evitar que hombres buenos, como lo considera Platón a Sócrates, pues terminen, ¿no? O sea, y bueno, sigan ayudando, ¿no? O sea, que ese promover de la filosofía continúe y siga dando sus frutos. Y bueno, la última parte de mi trabajo tiene que ver con eh, traer de regreso, o sea, retrotraer, ¿no? Esta situación a nuestros días y no parece tan lejana, dado que, pues en la actualidad, incluso nuestra constitución política no establece que todo mexicano puede votar y ser votado. Y es una situación que nos encuentra cercana, ¿no? O sea, no me voy a meter a hablar en específico de personajes políticos, de la actualidad, pero estamos conscientes como, bueno, personas que vivimos aquí en México y en todo el mundo, yo creo que se dan estas situaciones que hay personas en el gobierno que no están capacitadas para gobernar, ¿no? O sea, que nuestro sistema incluso es deficiente porque no, nuevamente, rescatando a Platón, ¿no? Platón coloca la demagogia, en lo particular pienso que es una eh, parte fundamental de nuestro sistema político actual, ¿no? No consiste en convencer a través de argumentos racionales, sino de encantar a la gente con discursos grandilocuentes que terminan diciendo nada, ¿no? Muy a manera de los sofistas. Y Platón pues quiere evitar esto, ¿no? La demagogia y que también es consciente que justamente porque muchas personas no tienen ya sea la calma o las posibilidades o el interés por desarrollarnos su pensamiento crítico, es muy fácil que se caiga en la demagogia y que pues eso afecte a la polis. Es por eso que, aunque bueno, muchos han colocado a la República como la utopía política de Platón, yo pienso que es más bien, a pesar de que sí, bueno, yo pienso que cuando escribió de la República, de alguna manera pensaba que era posible, por esta cuestión de que se fue a Sicilia, ¿no? Y bueno, le fue mal en Sicilia, pero él tenía las intenciones de sí llevar a cabo su proyecto político, que bueno, vemos, ya se comprobó que no es realizable, pero dentro de este supuesto, ¿no? De que de estas inclinaciones sociales, más hacia los sentimientos, hacia eh, los, los placeres, digamos, incluso una vida fácil, eh, que es lo que vende la demagogia. Platón trata de proponer que, bueno, bajo esa realidad en la cual no se puede cambiar la naturaleza, entre comillas, de las personas, sí se puede plantear sí se puede plantear o piensa en un sistema que sea lo mejor para todos sin querer cambiar cómo son, la manera, ¿no? De ser de las sociedades, este, y, y de las personas. Eh, es una breve reseña, ¿no? De, de mi trabajo que ya ahora sí abrió, pero ya prácticamente lo expuse todo de manera muy breve, pero em, es básicamente pues, este, mi trabajo. Sé que duré muy poquito, pero pues ya, sería todo. Gracias, Alexander, por tu ponencia. Ahora seguimos con Juvenal Cruz Vega y la formación humanista de latín a través del método ecléctico analógico.
Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Agradezco a todos los organizadores del segundo coloquio internacional de lenguas clásicas, humanidades y hermenéutica. Pues con mucha alegría, mi gran amigo Francisco, el doctor Francisco Manuel López García. Yo me siento muy hermano del coloquio porque pues son como hermanitos estos dos coloquios que hacemos. El Coloquio Internacional de Humanismo, Humanidades y Hermenéutica y el Coloquio Internacional de Lenguas Clásicas, Humanidades y Hermenéutica. La formación humanista del latín a través del método ecléctico analógico. Quiero comenzar este trabajo con un fragmento de Aulo Gelio tomado de sus noches áticas en el libro 13, los números 17, 1, 3, donde dice, es el paso de la paideia a la humanitas y de la sofía, pues a la sapientia. Dice así, qui verba latina fecerunt, quique is prove usi sunt humanitatem, non id esse voluerum, quod vulgus existimat, quodque a Graecis philanthropia dicitur et significat dexteritatem, quandam benevolentiamque erga omnis homines promiscan, sed humanitatem appellaverunt, id prope modum, quod Graeci paideiam vocan, nos eruditionem institutionemque in bonas artes dicimus, quasqua quis inqueriter percupium, ad petunque isum vel maxime humanissimi, uius enim scientia et cura et disciplina ex universis animantibus uniboni data est, et circoque humanitas appellata est. Bueno, este es un texto muy hermoso que al menos lo pongo allí para que disfruten el latín. Pues el latín es una lengua muy hermosa, es una lengua indoeuropea, la lengua oficial de Roma antigua, la lengua oficial pues de la cultura, también de la Iglesia Católica. Es una lengua flexiva, sintética, culta y además es una lengua clásica. Esto dice más que los que dicen que es lengua muerta, porque cuando dicen lengua muerta frente a esto, pues no han dicho nada. Así que cuando hablamos de método ecléctico analógico, no sé si aquí se pueda compartir la conferencia. La tengo por escrito. ¿Sí se puede? Miren si la comparto allí. Pues la pueden ver. Miren para que no se aburran por si me voy brincando algunas cosas. Vean el método ecléctico analógico. Parto de la explicación de método de Metaijo 2 y de ahí compusimos la palabra métodos. Pasa al latín métodus y llega al español método. Con una etimología, con una explicación que le doy el camino para llegar a la meta. Si entiendo meta como, o sea, meta en griego como sustantivo meta en español. Y si lo entendemos como meta en griego con un genitivo, pues se parece a la palabra sínodo, es decir, caminar juntos. Aquí pues explico que y lo de analógico, método ecléctico, lo pongo como los alejandrinos cuando hablan de clego, escoger, elegir, reunir, recoger, eclécticos, escogido, elegido. Así que si seleccionamos un buen trabajo, un buen manual, el método ecléctico analógico ha recogido 1000 textos de los 23 siglos de pensamiento de la lengua latina, desde el latín arcaico
hasta este día que podríamos inventar algo en latín, hasta este día 17 de noviembre del año 2023. Con todo ese trabajo en la historia, podríamos hacer un sinergón, es decir, un trabajo en equipo, una sinergia. Pues el método ecléctico analógico, como le pongo en el tema, la formación humanista de latín, vean, el método ecléctico analógico recoge lo más granado de la humanitas, de la latinitas, romanitas y cultura. Aquí pongo los 4 términos con que el humanismo en Roma se puede identificar, hasta llegar al humanismo y los humanismos de la misma literatura latina. Así que el método ecléctico analógico se puede ir entendiendo en el camino, algo así como cuando dice Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Quien quiera entender el método ecléctico analógico, pues no lo va a hacer nada más con esta ponencia o con un curso de latín, sino de toda la formación integral. Aquí hasta lo puse en latín: viator non via est, setamen ambulando factum iter est. Ahí por lo menos el latín, si no lleva la métrica adecuada, como decía mi gran amigo el doctor Fernando Nieto Mesa, por lo menos se oye bien, ¿no? Entonces, el método ecléctico analógico tiene la inspiración en la filosofía beuchotiana. Allí, por eso el trabajo que vamos haciendo de Mauricio Beuchot, pues con el concepto de analogía podríamos hacer un buen trabajo, porque la analogía unifica, la analogía simboliza, la analogía también selecciona. Si los elementos del método ecléctico analógico, que son el fundamento, mejor, la cientificidad, la interdisciplinariedad, la normatividad, la criticidad y la aplicabilidad, le ponemos a cada uno la analogía, pues la analogía está viva en todas, ¿sí? Se puede ir aplicando entonces el método ecléctico analógico cuando en un texto ahí concreto, cuando vamos viendo la ortología. Vean el nivel primario del método ecléctico analógico. Un texto, por ejemplo, que puedo compartir cuando decimos Graecia capta ferum victor encepit ed arte cintulit agresti latio. ¿Qué hacemos con la ortología? Detectamos ahí la escritura. Que los estudiantes que se forman con este trabajo conozcan la escritura del latín, la ortografía, la fonética, la prosodia, la caligrafía y la mnemotecnia. Y una vez que entramos al trabajo, pues la versión, aquí no la puse, pero es el segundo paso del método, que el estudiante conozca el texto bilingüe, que no lo pongan a traducir, sino que el estudiante conozca con el maestro el texto bilingüe. Y después ya entramos a la estructura lógica y sintáctica ya del texto, ya viendo el texto latino y el texto en español, pues va uno entrando a la sintaxis, o a veces no le llamo sintaxis, sino algo más elemental, pero al menos el término apantalla o presume cuando alguien dice un trabajo de transcodificación gramatical, un término que he tomado de Pedro Tapia Zúñiga, de sus lecturas áticas. Ahí la transcodificación gramatical o traducción. Vean, aquí incluimos algo de filología, de gramática, de etimología, pero ya casi al final es cuando ya vamos revisando el vocabulario. Aquí la analogía pues fue unificando. Cuando encontramos una palabra en latín, hay que ver qué parte de la oración, de la morfología, pero como tipología es.
cuando ya encontramos una palabra declinada o un verbo conjugado, la flexiología. Hay que conocer el origen, su etimología. Hay que enunciar el sustantivo, el adjetivo y el pronombre, el verbo con sus 5 elementos. O quien ya se adentra más, ya es más especialista en este trabajo, ya nada más van diciendo aspicere, aspexi, aspectum, ya solo el infectum, el perfectum y el supinum. Finalmente, la semántica y la pragmática que se encargan del significado. Todo este trabajo, pues lo podemos encontrar fundamentado en la hermenéutica analógica. Y finalmente la recapitulación, ¿sí? La ponencia pues está llena de ejemplos. Aquí puedo, como es ecléctico, solamente voy seleccionando fragmentos de distintos métodos y lo voy integrando con autores clásicos, con autores de la época imperial, con autores medievales, renacentistas, o incluso cosas que invento en latín, que las compongo de español a latín, o que mis amigos ponen también de español a latín. Por ejemplo, el doctor Tarcisio Herrera Sapien de la UNAM generalmente me manda canciones. Me mandó, por ejemplo, Las Mañanitas. Y si alguien está cumpliendo años, pues le cantamos que laudes matutinas, quas cantaba David Rex, ad personas tan divinas, ignum cantabitur prex. Lo puedes adaptar al estilo de Cepillín, al estilo de Pedro Infante, pero en latín. Pues eso hicieron pues los de la literatura latina cuando pusieron en latín el canto gregoriano, la polifonía clásica, y nosotros los mexicanos pues le estamos metiendo también ranchero en latín. El doctor Tarcisio hizo El Rey y se oye bonito hasta con mariachi, cuando dicen Scio bene messe foras ad indie quego moriar, y comienza con una estructura clásica, con la perífrasis verbal, con la oración de infinitivo. Pues está lleno de textos, de ejemplos. Vean cómo aquí seleccioné fragmentos de más de 2000 ejercicios que nos presenta Julio Pimentel Álvarez en su método teórico práctico. Vean solo los que tienen fundamento in re, los autores Boni assiduique domini villa semper abundat porco aedo agno galina lacte casio mele. Vean como para que uno desde aquí siempre estudie el verbo conjugado, para que digamos abundo, abundas, abundare, abundavi, abundatum, es intransitivo. Por lo tanto, porco y todos estos están en ablativo. El sujeto siempre se pone en nominativo, semper el modificador, sus genitivos boni assiduique domini villa, para decir la villa de un señor asiduo y bueno, siempre está repleta de puerco, cabrito, cordero, gallina, leche y queso. A Horacio, a Marco Tulio Cicerón, vean, aquí a Cicerón siempre va a estar presente, aquí con las inscripciones, un trabajo que hemos hecho juntos todos los profesores de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. El maestro Porfirio se ha especializado, Tepos Cuatlayot, en las inscripciones, le digo, recorre iglesias, monumentos, así como es la inscripción. Vean esta que nos pone lengua latina en la lección 30, cuando dice, quis amat valeat periat qui nescid amare, vis tanto periat quis amare vetat. El que ama, que le vaya bien; el que no sabe amar, que le vaya mal; y el que se oponga al amor, que le vaya mal 2 veces más, o que se muera. Una maldición en una inscripción romana, y es para que se haga un estudio interdisciplinario. Vean aquí, y el número 10 pongo a Catulo, un hermoso fragmento para que uno lea el latín, haga sintaxis, haga el vocabulario. Depende del dominio del maestro. Aquí yo creo que vale la pena que comente la última parte del trabajo, porque aquí es donde propiamente explico lo más granado del método ecléctico analógico,
con la nota 3. Tiene 3 partes mi trabajo: la justificación del trabajo, aproximación al método, al trabajo que estoy presentando, y la última parte, que le he llamado el camino de la analogía a través del método ecléctico analógico, una propuesta original desde la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Hasta lo digo, ab Academia Humanitatum Classicarum Frater Aloysius a Veracruce usque ad mundi orbitan. El método ecléctico analógico de latín es un método teórico práctico que ha reunido 1000 textos de 23 siglos de historia, organizados en 10 capítulos. Las explicaciones y el fundamento de los textos vienen de la sabiduría de nuestros maestros directos e indirectos y de la ciencia de los diversos autores, desde Cicerón, César, Catulo, Virgilio, etcétera, hasta los nuestros como Agustín Mateos, Julio Pimentel, Ignacio Errandonea, Blas Goñi, o sea, nuestros gramáticos. En el camino íntegro compartimos ejercicios y fragmentos interesantes de métodos y manuales que enseñan la lengua latina con su respectiva metodología, y los ajustamos a la enseñanza del método ecléctico analógico, como si fuera una zaranda, como los albañiles, para poner la arena más finita, y entonces vamos quitando, vamos seleccionando. Por eso es lo que voy diciendo aquí en el trabajo. Por ejemplo, los métodos en lengua latina per se illustrata, métodos moderna, o el método de lecciones textos clásicos de Patricia Villaseñor Cuspinera, Humanitatis Iter de Adelfo Sabio y muchas otras fuentes. La hermenéutica analógica es el modelo y el punto de partida de la metodología, porque ha reunido la ciencia y la práctica a través de la enseñanza. La compatibilidad, este término lo tomo de mi maestro, el doctor Justino Cortés Castellanos, cuando descifra el catecismo de Fray Pedro de Gante, un texto difícil, la diferencia y la semejanza que detecta Mauricio Beuchot, de todo lo cual puede advertirse un avance mayor entre los alumnos y profesores al estudiar con un método y en un símbolo donde figura el estudio y la evaluación. La analogía o proporcionalidad, que es el núcleo del método ecléctico analógico, se ve interesante porque se vuelve un símbolo en cada una de sus partes, ya que invitan a una reunión interdisciplinaria, singularmente cuando se estudia el texto parte por parte. Allí yo hasta lo he puesto, lo inspiré en este fragmento cuando estaban las elecciones, la pugna entre Calderón y Andrés Manuel. Ven que hacía su voto por voto, casilla por casilla. Yo dije texto por texto, sentencia por sentencia, palabra por palabra, letra por letra, sílaba por sílaba. La deducción allí está, pero quien comienza desde abajo, la inducción. Así que vamos trabajando analítica y sintéticamente, inductiva y deductivamente a través de la lectura, versión, estructura lógica y sintáctica, vocabulario y recapitulación. Cada una de las piezas o ejercicios que componen el método ecléctico son estudiadas no como su autor lo ha recomendado en su proyecto originario, sino como lo hemos recomendado con el método aludido. En cada texto la analogía nos ofrece nuevas posibilidades y condiciones de conocimiento y de aprendizaje. Siempre hay avances con nuevos elementos semejantes y compatibles y diferentes con otros textos en la unidad del mismo método. Al estudiar con orden a partir del primer capítulo, se puede apreciar el avance, especialmente en el estudio del verbo, el cual es un proyecto semejante y compatible en todas las metodologías de la lengua latina. Porque vean, en todas las etimologías, esto es una cosa muy valiosa, estudiamos el método, el verbo como tipología. Su naturaleza, ahí es donde le metemos ontología. El enunciado, la etimología, la flexiología, la morfología verbal, la función, estructura o sintagma en la sintaxis, el significado con la semántica y la pragmática, y el hipérbaton en la estilística.
Por eso aquí vemos presente la ciencia como una gigantomagía perites paideas. O sea, parafraseamos de Heidegger y llegamos al original, a Platón, cuando dice gigantomagía perites usías, desde Aristóteles, Platón, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Husserl, hasta llegar a nuestros maestros Mauricio, Beuchot, José Rubén Sanabria, Justino Cortés, Guillermo Hernández, y por supuesto aquí voy a agregar, y cabe muy bien el trabajo que hace nuestro gran amigo, el doctor Francisco Manuel López García. Aquí estás, querido amigo, en este fragmento. En el fondo y en la esencia del trabajo se halla el humanismo clásico, cristiano y mexicano, el cual tiene contenido, raíz, tradición, trascendencia y perspectiva. Esto es lo que les falta a los humanistas actuales que no están trabajando esto. Reúne la sofía, la sapientia y la ciencia. Es filantropía, erudición y virtud. Es un trabajo intercultural porque junta los tres grandes principios del humanismo: Dios, el hombre y la patria. Hay quien dice yo soy ateo. Bueno, te queda el hombre y la patria. Hay quien dice yo soy anarquista, no tengo patria. Bueno, pues te queda el hombre. Pero algo tienes que hacer. Esa es la perspectiva. En cada pieza, como ya se apuntó anteriormente, hay un avance. Algunas ocasiones insistimos en la oración subordinada, circunstancial, subordinada de relativo y participio. Aquí cuando llegamos, por ejemplo, a la oración completiva de infinitivo o la oración de infinitivo, pues aquí recojo tres nomenclaturas. El primero se llama, ahí cuando se habla del infinitivo, se tiene que poner un verbo de pensamiento. Aquí decimos determinante o regente. El segundo, determinado o regido. Aquí se ve el trabajo de la analogía al juntar la semántica con la sintaxis, con los verbos de pensamiento, memoria, lengua, sentido, opinión, costumbre, atrevimiento y comienzo, y especialmente con la labor sintáctica. Este trabajo no es muy complicado, pero sí polémico por la manera en que las escuelas gramaticales lo abordan, pues unos llaman a esta construcción oración completiva de infinitivo. Otros la reprueban y dicen, no, se llama ACI, es decir, acusativo con infinitivo. Como en la UNAM varios maestros lo trabajan. Y otros, más general, dicen, bueno, para que no te metas en problema, déjalo con infinitivo. Pues como sea, sigue siendo un trabajo de morfología, etimología, semántica y sintaxis. Síntesis y conclusión. En unos 3 minutos acabo. Llegando al final de la disertación, al mismo tiempo se hace el inicio del largo camino, porque viene la hora de la verdad. Comienza el estudio y el aprendizaje para el nuevo discípulo, para el niño, para el que aprende, apenas comienza a estudiar las lenguas clásicas y comienza a sumergirse en la fuente viva del humanismo. Pues como solía escribir Marco Tulio Cicerón, nescire quid ante aquam natusis acquiderit ides semper esse puerum. Pues siempre es niño el que ignora lo que ha sucedido antes de su nacimiento. El estudio, la enseñanza y la experiencia en el aula, mis maestros y mis mayores discípulos me han transmitido su testimonio a lo largo de todos estos años. Por eso, ya desde ahora los alumnos han de saber a dónde van a llegar después de recorrer este largo sendero de las humanidades. En este episodio me ha tocado describir lo que otros han experimentado en el aula y lo que yo mismo he podido apreciar en más de 20 años de docencia. Muchos de mis antecesores en el aula y muchos discípulos me han comunicado su palabra, su experiencia y su alegría. Por eso es necesario expresar que al entrar en esta senda, el alumno debe saber que no solo está estudiando latín y otras lenguas clásicas o disciplinas afines, sino también se está sumergiendo en el mundo de la filología, la hermenéutica y la exegética. Poco a poco se ha de ir dando cuenta que no solo se está volviendo estudioso, sino también se ha venido haciendo bueno, benevolente, humanista y feliz. Ayer me preguntaba alguien en una conferencia que dicté que si yo he detectado un cambio
en las personas después de que han estudiado esto? Por supuesto, lo he visto en gente que ya tiene licenciatura, maestría y doctorado y que se le olvidó estudiar griego y latín desde la primaria y se acordó hasta el doctorado. He visto cómo sí le cambia el rostro a la hora de que llega a la docencia, a la hora de que aplica esto en la investigación y a la hora de que escribe y a la hora sobre todo de que tiene que actuar pues de una forma prudente, de una forma congruente, aplicando este trabajo a la vida. Pues muchas gracias, querido amigo Francisco Manuel López García, te dedico esta reflexión y a todos los amigos que nos han visto a través de las redes sociales, pues un agradecimiento por participar en este segundo coloquio internacional de lenguas clásicas, humanidades y hermenéutica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora abriremos el espacio para las preguntas. Yo tengo una pregunta, pero es para ti, nuestro estimado moderador. ¿Sí sabes qué significa tu nombre, Hebel? No recuerdo bien, hace muchísimo que me lo había puesto, tiene que ver algo como con el humo, es Mm, sobre una religión, pero si me lo recuerdas te lo agradecería mucho. sí, pues es el símbolo de la contingencia, pero en el hebreo, ¿no? En el hebreo antiguo. Así que pues ahí es un nombre, pues muy, pues diríamos también muy humano, ¿no? Que remite a la fugacidad de la vida, a la fragilidad, ¿no? A lo efímero de la vida, ¿sí? Es algo así como, pues sí, como sombra, como vacío, ¿no? O como humo, ¿no? Incluso algo líquido, ¿no? Mm. Pero bueno, sí, tiene esa connotación etimológica, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por tu colaboración y tu ayuda. Y sería interesante, pues, indagar más, ¿no? Sobre este idioma, sobre esta lengua, ¿no? Que es de donde se nutre también nuestra cultura, porque como quiera que sea, pues, la tradición es la tradición, ¿no? Y de ahí hemos bebido pues sí, nuestros valores, ¿no? Que se sostienen hasta la fecha y nos han sacado a flote nuestras más grandes crisis como seres humanos, ¿no? Pero bueno, es una sola invitación, ¿no? No, yo no tengo ninguna pregunta. No sé si alguien quiere levantar la mano. Yo más bien quiero expresar mi agradecimiento a todos Más ustedes, como cinco. ¿sí? A quienes nos han ayudado en la moderación de las mesas, a quienes han participado también. Tenemos compañeros alumnos de filosofía, del Departamento de Filosofía, alumnos y alumnas de la Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz. Gracias al profesor Pavón, ¿no? Carlos Pavón, con su exposición en el Quillás, sobre el Quillás en el Islam, y particularmente al maestro y director de la Academia Fray Alonso de la Veracruz en Puebla, al maestro Juvenal Cruz Vega, a quien le agradezco también sus generosas expresiones, ¿no? Al final de su exposición. Y bueno, también quiero resaltar, ya para terminar, porque ya es hora un poquito de como de hacer el cierre, ya habrá tiempo para dialogar en corto por otros medios. Quiero señalar la importante labor que están realizando nuestros colegas y de manera específica el maestro Juvenal Cruz Vega como difusores, no solo de las humanidades, sino también pues impulsores del estudio de las lenguas clásicas. Es muy interesante fue muy interesante escuchar también esta exposición con respecto del maestro Juvenal, con respecto de qué es lo que hace él o sus colegas, ¿no? Profesores en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, qué es lo que hacen en concreto, cómo es ese método que es exitoso y que ha tenido decenas y decenas y decenas, ¿no? Año con año, de todas las edades, me consta, por, eh, que han pasado por
por esta institución, la academia, que aparentemente no tiene el oropel de las instituciones así, pues ya como pues, catalogadas, ¿no? En ámbitos diferentes, ¿no? Pero que no pide nada con respecto a la especificación y a la especialización, a la dedicación, a la profundidad del estudio de las lenguas clásicas con respecto a otras instituciones, ¿no? Me congratulo con ustedes, maestro Juvenal Cruz Vega. Te felicito también a ti, sin que sea esto un mutuo halago, pero sí es un reconocimiento a tu labor paciente, a tu apuesta, porque fue prácticamente desde cero, ¿no? Que iniciaste con esta labor de enseñanza y de siembra. Es un trabajo muy germinal que ya se ven muchos frutos en este trabajo, ¿no? De pues digamos, de la enseñanza de las lenguas clásicas. Mil disculpas para no avanzar ya más y para no hacer más largo la mesa, que y la jornada. Ha sido un largo recorrido. No me queda más que enviarles un saludo, estimado maestro Juvenal y estimados asistentes y participantes en nuestras redes sociales, y les invitamos para que el día de mañana nuevamente se integren a nuestras actividades a partir de las 10 de la mañana por este mismo canal. Muchas gracias y pues felicidades y que tengan una buena tarde, un buen fin de semana y muy buen provecho. Hasta luego. Sí, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Ahora, Gracias. sí, hasta luego.